Innovadores al fin del mundo. Una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder. Innovadores al fin del mundo. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo más de Innovadores al fin del mundo, el podcast de emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Este programa que es apoyado por Fomento Los Ríos, ejecutado por Patagon Startup, NB Producciones que hace posible esta producción y Radio Conquistador de Valdivia que nos apoya en la difusión. Mi nombre es Ricardo Icarte, soy el CEO de Patagon Startup, una incubadora y aceleradora de negocios con foco en cambio climático, sostenibilidad y economía circular. Hoy nos encontramos en el sector de Cayumapu para conocer acerca de materiales biodegradables, compostables, antibacterianos y una serie más de coordenadas que tenemos acá. Hoy día también hablaremos de oportunidades de negocio, cómo detectarlas. Hoy día estamos junto a Loreto Mendoza, la fundadora de BioxiPlus. Bienvenida, Loreto. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Sí, yo soy la fundadora y CEO de BioxiPlus. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, en donde se fabrica también los productos de BioxiPlus. Recuerden que este podcast gira por la región, así que hoy día nos toca estar en Cayumapu, en el lugar donde se fabrica los productos de BioxiPlus. Y para entrar en materia, para que la gente conozca de la audiencia qué es BioxiPlus y cuál es el foco que están solucionando, qué es lo que fabrican. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Nosotros fabricamos uniformes desechables, así nacimos, uniformes desechables biodegradables, pero después fuimos ampliando la oferta a bolsas de basura, bolsas de embalaje, todo en distintos materiales, biodegradables, compostables y antibacterianos. También sacamos un tiempo hidrosolubles, pero la maquinaria que usamos solo rendía un 40% frente a otras que son para eso, y la demanda no era tanta, así que ahora solamente hacemos los otros 3 materiales. ¿Cuánto tiempo lleva BioxiPlus en el mercado? Conversamos un poquito antes acerca de que yo pensé que eran 10 años, pero 10 años son acá, partió un poco antes. ¿Cuándo partió BioxiPlus? En el 2009 yo era persona natural con giro comercial. ¿Ya? En el 2011 conocí a Austral Incuba y pasé a ser EIRL. ¿Ya? Y en el 2014, en noviembre, ya partimos fabricando acá en Valdivia. Ya. Oye, cuéntame un poquito cómo ha sido esto de los productos biodegradables, que hoy día puede ser tema por todo lo que estamos viviendo con cambio climático. Buscamos que todo sea sostenible, que tengamos una preocupación por los desechos que tenemos. Hace unos años también temas de las bolsas, tuvimos que pasarnos a otro, pero en ese tiempo, ¿cómo era el tema de lo biodegradable y cómo llegaste ahí? Porque en definitiva son temas a veces que nos volvemos visionarios o descubrimos algo que nos hace sentido, en definitiva, para lo que hacemos. O sea, mi idea siempre fue tener un negocio, una actividad económica que no destruyera todo tu alrededor. Yo trabajaba en una empresa de materiales de aseo industrial. Y en esa empresa atendí distintos rubros, y cuando empecé a ver la industria salmonera me di cuenta que la cantidad de delantales que se ponían eran millones, y eso iba a la basura. En realidad el 70% de la basura de una planta de proceso de alimentos es plástico. Y ahí yo decía, pero ¿cómo hacerlo para que esto se degrade y no quede la escoba? Que se vaya igual a vertedero, pero que se degrade. Y ahí empecé con los primeros oxo biodegradables, pero el problema que teníamos, que esos oxos tenías que tener luz, agua y temperatura, pero las 3 cosas juntas. Entonces cuando caía la siguiente bolsa, hasta ahí cortabas la degradación, pues. Y ahí venía todo esto del microplástico y todo lo demás. Y con el tiempo, los primeros que sacaron otro aditivo fueron los ingleses. Sacaron un aditivo que necesitabas luz o agua o temperatura, pero ya no las 3 juntas. Y ahí sí funcionaba tirarlo a vertedero. Y eso lo encontré
bueno y empezamos a aditivar, teníamos que empezar a ver material virgen, fueron un montón de cosas, pero yo soy ingeniero agroindustrial, no tenía nada que ver con estas cosas. Sí, justamente te iba a preguntar, porque me estás hablando de hartas cosas técnicas Que no de lo que conocía. no conocía y cómo te metiste ahí de tu anterior trabajo. ¿Algo te abrió la puerta ahí y te metiste o algo que leíste, viste o conociste a alguien, no sé? Fue una mezcla de todo, porque me Sí, pidieron este delantal y yo empecé hincha a mi jefe. Mi jefe no, eran 10.000 capas desechables que me estaban pidiendo, que es súper poquito porque pesan 40 gramos. A mi jefe no le resultó nada de atractivo, no, que no, que no, que no. Y después fui juntando otros clientes más, mi jefe siguió diciendo que no, busqué proveedores, seguíamos en no, nadie lo quería hacer. Y ahí un proveedor de la empresa donde yo trabajaba me dijo, ¿por qué no lo fabrica usted? Dije yo, y ahí empecé a fabricarlo en el alerón de mi casa y después a los 3 meses en el otro alerón y de ahí seguí avanzando, me quedé sin patio y ahí mandé a automatizar algunas cosas para sacarlo en rollo. Yo diría que de ese momento ya me apasionó. No sé si lo que estaba haciendo solamente o lo que significaba para mí, porque yo tenía 4 niñas. 4 niñas, bebés, chicas, y quería estar con ellas, po. Y claro. yo no cumplía horario marcando tarjeta ni nada, pero al final llegas más temprano y te vas más tarde porque tienes más responsabilidades. Y ahí yo decidí renunciar y dedicarme a esto. Yo había subido harto las ventas de la empresa donde yo trabajaba, un 57%. Si lo podía hacer para otro, con más ganas lo podía hacer para ti, po. Creí yo. Y sí se pudo, ha sido, pero no pensé que iba a ser, iban a haber tantas piedras que en el camino que te hacen replantearte todo, no dejarlo, pero Claro. replantearte. Bueno, así es el club del emprendimiento. Después se va Sí. aprendiendo en el camino, así que, pero cuéntame un poquito desde esa persona que te dijo por qué no lo fabrica usted o eh, cuánto tiempo pasó hasta que decidiste hacerlo en tu casa, porque eso a veces es un tiempo que uno reflexiona o lo comenta con la familia, cómo doy ese salto Que fueron de varios, fe, entre comillas, sí, porque sí, que fueron varios factores. En realidad yo me quería salir por tiempos que estaba dedicando, porque había llegado el hijo de mi jefe, yo tenía no buena relación con él, eran choques normales. eh, y además me empezó a ir bien con el asunto de esto que lo fui haciendo en horarios fuera, contraté a 2 personas y empecé haciéndolo en horarios paralelos. Yo te diría que fueron alrededor de 6 meses, más o menos, 6 7 o sea, meses. corto tiempo para poder ejecutar. Sí, sí. Sí, fue Y, corto, fue arriesgado eh, y fue complejo. ya, pero igual tenías algo que ya esta otra parte empezó a subir las ventas y dijiste ya no puedo seguir este ritmo y te suelto lo otro. Sí, es verdad. Obtuve algunas órdenes de compra que eran gigantes, o sea, esas 10.000 que alguna vez le pidieron a mi jefe eran nada, porque la primera orden de compra que yo obtuve eran 100.000 unidades. Ah, perfecto. Entonces lo encontré maravilloso, pero nunca pensé que eso yo lo iba a tener que, por ejemplo, que acopiar. Entonces todo mi living estaba lleno, lleno de sacos con bolsas, con todo, era un horror. ¿Y eso era principalmente en la industria acuícola? ¿Ya tenías Sí, era otro? la industria acuícola. Entonces, cuando Ya. ya me afirmé y me posicioné un poco en eso, vino el virus ISA Wow, y sí me casi tocó estar ahí en quebro. medio, así que Y te casi entiendo quebro. perfectamente, Entonces sí. yo decía, puse todo aquí, renuncié al trabajo. Quedó la escoba, pero quedó la escoba. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí me di cuenta que no habían solo salmones, po. Había pollo, había pescado, sí, había cerditos, había hortalizas, había de todo. Y todos usan más o menos los mismos materiales. Sí, de hecho esa parte la vamos a conversar un poquito más hacia el final del podcast, donde transmitimos un poco los consejos a los emprendedores, porque una de las razones que quisimos obviamente invitarte fue por la trayectoria obviamente que tienes en la región, pero eh, en el recorrido que has tenido como emprendedora, nosotros vemos que has visto oportunidades y las tomas. Obviamente que tiene que ver con estos desafíos que aparecen en el Mm. camino, pero que en definitiva ves la oportunidad que otras veces no ven, que a veces mueren, caen y hasta ahí llega la empresa, pero tú me das cuenta en la trayectoria que hemos visto tuyo, hay una oportunidad que en definitiva puede ser un problema al inicio, pero hay una oportunidad y la tomas y creces por ahí. Y lo vemos evidente acá en las instalaciones de cuánto has crecido.
Eh, ya lo conversamos un poquito antes de Sí. que no te has dado cuenta de No. que, porque es como ver al niño chico que todos los días, a nuestro hijo que no sabemos cuánto van creciendo, pues solamente el resto lo ve. Y yo conocí tu emprendimiento hace bastante años y hoy día es impresionante el crecimiento que tiene. Ya hablaremos un poquito de cómo funciona la fábrica adentro, pero en definitiva es un crecimiento importante. Eres una de las emprendedoras destacadas de la región. Tomaste la decisión de venirte también. Y hoy día el tema de biodegradable es súper importante para la región porque estamos en una región que está llamada a ser la región sostenible a nivel nacional. Así que creo que estamos todos empujando el carro y hoy día obviamente que lo que haces tú es valorado dentro de lo que la gente que se va sumando a los temas sostenibles, que cada vez son más. Cada vez viene más gente de otras regiones a instalarse acá. Así que esperamos que siga llegando más gente con la visión que tienes tú. Y para entender un poco cómo sabemos lo que estás fabricando, cuéntanos un poco cómo funciona la fábrica, que nosotros entramos ahí un poquito a ver. Cómo funciona habitualmente desde que te hacen un pedido, cómo funciona esta fabricación de diferentes productos que tiene biodegradable. O sea, nosotros hacemos una mezcla acá de distintas clases de polietileno con aditivo para degradarlo. También tenemos todo lo que es cosas compostables, que son otras temperaturas, es otro proceso. Todos esos pellets se mezclan con una receta, con una X receta, a cierta temperatura y lo extruimos, se llama, por un globo caliente, lo enfriamos por aire, salen unos rollos de una manga sin fin. Esa manga sin fin tú la pasas a distintas partes, o la pasas a una máquina automática para que salgan bolsas o fundas o láminas de congelación, o las pasas a una cortadora donde se cortan rectángulos y de ahí pasan a selladoras, donde haces pantalones, guantes, el guante de veterinario, haces chaquetas, los elasticas, va por distintos lados. Después eso se embala y se va al cliente que sea. Todos los restos de lo que quedó, que es de polietileno aditivado, tenemos otra extrusora donde lo convertimos en pellet de nuevo y de ahí sacamos bolsas de basura en colores porque todavía no teníamos ningún tono negro que fuera con grado alimenticio, que no contaminara. Hoy día ya lo hay. Creo que lo voy a empezar a usar el otro mes. Así que, pero yo no podía hacer bolsas negras, que igual era un tema. Yo hago todos los colores, blanco, transparente, verde, violeta, el que quieras, pero no tenía negro. O sea, los residuos que genera son casi mínimos de lo que está... Se reprocesa todo lo que queda de polietileno, queda activo el aditivo y siguen siendo biodegradables. En el caso de las compostables, el material, el PLA, el ácido poliláctico, solo soporta un proceso térmico. Entonces, cuando tú lo extruyes y lo sellaste, todo lo que sobró no se puede reutilizar. Tienes que botarlo a la basura. Lo bueno es que se puede compostar, pero es complejo porque creo que están trabajando en eso en Italia. Yo trabajo con un laboratorio italiano, el LMPE. Están trabajando en eso, tratando de ver cómo sacan un material que el compostable lo puedan volver a reutilizar, que soporte un segundo proceso térmico para poder todos los desechos usarlo. Pero como yo casi todo lo que hago es polietileno aditivado, genero Sí, justamente quería desecho. entrar en esas alianzas que has tenido con universidades. Hace poquito el anuncio de ustedes tuvieron que trabajaron con universidades desarrollando a través de la biotecnología un nuevo producto, que es algo que a nosotros en Patagonia Startup nos gusta bastante trabajar esa línea en la biotecnología porque creemos que hay mucha innovación ahí que a veces está oculta en estos microorganismos o adicionales que puedan haber, y ustedes lo tomaron. Otra vez, vemos la oportunidad, seguramente ahí me cuentas cómo sucedió esto, pero otro producto al mercado, otro diferenciador. Y después quiero profundizar un poquito acerca de las empresas, pero quiero que me comente un poquito cómo se gatilló ese trabajo con las universidades y generando un producto de alto nivel, digamos. Buscando laboratorio. ¿Sí? ¿Así va? Sí, buscando laboratorio. Yo necesitaba un laboratorio que los análisis de superficie o análisis menos complejos, yo los hacía en la Católica,
en Santiago. Después empecé a hacerlos en la USACH también. Pero habían algunos como de biodegradabilidad u otro tipo de cosas que tenía que hacerlo en laboratorios que fueran certificados. Las mezclas en laboratorios que fueran certificados. Y en la parte donde yo encontré esa clase de laboratorio en cuanto a las cosas que son antibacterianas, fue en la Universidad de Santa Catarina, en Nanox, que fue cerca de Sao Paulo. Ya. Ahí había un laboratorio que funcionaba con todas estas cosas antibacterianas. Y ahí se podían hacer mezclas, ellos lo tienen patentado. Entonces lo mío es una aplicación porque vas probando cómo funciona con tus procesos, con tus productos, con tu materia prima. Eso, la parte antibacteriana. Y lo biodegradable con el LMP en Italia. Leyendo un día un artículo que hablaba de lo biodegradable con ellos, que la llevaban allá en Italia, que son un laboratorio súper serio. Ellos dependen de la Universidad de Pisa. Ya. Quedaban dudas, queríamos saber, empezamos a escribir. Yo no hablo inglés, no, yo hablo solo español. Escribir en mi idioma, ver si te respondían a veces en inglés, el traductor lo usé mucho. Mail iban, mail venían, venían, hasta que un día me dice, ¿por qué no vienes? Que era el director del laboratorio. Y yo le dije, esto me suena a invitación, voy. Agarré un avión, me fui a Italia, partimos para allá y los visitamos. Yo te podría decir que generosos totales con sus conocimientos. Y sí, pues te cobran los análisis, te cobran lo que tú vas a hacer, lo que necesitas hacer. Te hacen todas las mezclas del mundo y además te orientan. No hagas esto porque ya no resultó. Ya pasamos por ahí. Ya sabemos que eso no funciona. Ellos en esos años, cuando los conocimos, tenían a Don Emo Cellini como director y él era uno de los que pertenecía al equipo que ganó el premio Nobel por el polipropileno. Mira. En el año 60 y algo. O sea, precursor, o sea... Una cabeza maravillosa. Él hablaba un poco de español, maravilloso. Una cabeza maravillosa porque él llegaba una vez a la semana a revisarles el trabajo a todos los que estaban ahí. Todos cabros. Y Don Emo era maravilloso. El director actual, Luca Landini, él es igualmente maravilloso, seco. Y cuando necesitamos análisis especializados de algún laboratorio serio y que sea certificado, yo me voy a ojos cerrados para allá. Y con ellos avanzamos en varios temas, postulamos a un proyecto de FIA y ahí empezamos con la mezcla de las dos cosas, viendo si las cosas de allá podían funcionar mezclándolas en distintas cantidades. De a poco viendo qué pasaba con eso. Para una pyme es complejo tener los recursos para poder hacer investigación. Sí. Entonces, claro, la sí. verdad es que para mí FIA ha sido maravilloso porque ellos entienden que te puedes gastar esa cantidad y para mí genial porque lo puedes pagar directo, lo pueden pagar directo al laboratorio o te lo pasan a ti y lo pagas, pero puedes acceder a algunos análisis que yo como pyme sola no lo hubiera hecho. O sea, eso también te pasó, o sea, lo querías hacer desde mucho antes, su análisis, y era una barrera a veces los Análisis, fondos. sí, porque hay un fondo de Corfo que es para análisis de laboratorio. Tengo que haber postulado como 4 veces, jamás me lo gané. Y es solo para eso, pero nunca me lo gané. Pero sí han habido otros fondos de Corfo con Australia y Cuba que sí me los gané, que sí me han servido mucho. Muy agradecida de Corfo, de ProChile en sus años también, que me obligó a salir de Chile y probar y ver dónde podía vender. Porque el empujón que te daban ellos era que ellos te pagaban el pasaje y te llevaban a un lugar donde te hacían una agenda. Entonces tú te pagabas la estadía. Tal vez si hubieras tenido que pagar todo eso, no lo hubiera hecho. Pero como íbamos prohibitivo, sí. Pero como íbamos como con gastos compartidos de alguna forma, servía. En Colombia empecé a vender poquito, pero empecé a vender gracias a esas ferias a las que fui o estas ruedas de negocio. Y Estados Unidos fui por una aceleración de negocios con Velocity, que también fue durante años que no me atreví a ir porque no hablaba inglés, así que fue mi hija con Nidia, que es la hermana de Alexis, y ella es profesora de inglés y ella defendió en inglés y ganamos. Así que estuvo genial. O sea que, como repetíamos, has visto oportunidades y vas avanzando
te lanzas, pero sí quiero ver el punto de vista de esta centro de investigación italiano, cómo te veían del otro lado. ¿Qué te decían ellos? Porque en definitiva ellos han estado liderando de este precursor del material, viendo que alguien estaba empujando esto desde Sudamérica. Este podcast se llama Innovar al fin del mundo, estamos al fin del mundo. ¿Cómo lo veían ellos de apoyarlo? Porque te abrió la puerta inmediatamente. O sea, claro, hicimos como un pololeo previo, digo yo, Claro, porque sí. mail La iba, mail confianza, sí. venía. A esta altura ya yo creo que hay una relación de mucho cariño, porque llevan muchos años trabajando juntos. Yo creo que una de las cosas que al laboratorio, o más bien a Luca o a Don Emo, les interesaba es que uno fuera serio para trabajar con las cosas que uno tenía. Y ellos de alguna forma cooperar contigo, no solo brindándote el servicio, sino además guiándote un poco. Porque ellos lo que quieren es que sus productos o las cosas que salgan de estos análisis sean materiales ecocompatibles, le llaman ellos. Entonces, el poner esa semillita en alguien que es lo mismo que yo cuando empecé acá, era súper difícil que una empresa quisiera usar mis productos cuando iban a ser claramente un poco más caros. Lograr conquistarlo era difícil, entonces yo decía, ¿por dónde me voy? Los que van a exportar a veces lo necesitaban, porque a veces el cliente de ellos se los exigía. Claro, hoy día yo creo que es mucho más exigente, estamos hablando de sostenibilidad, a veces en Europa hay un estándar mucho más alto, acá en Chile seguramente no tanto. ¿Cómo ha cambiado las empresas que atendiste primero a lo que tienes hoy día? ¿Ha cambiado un poco la conciencia de las empresas? Sí, ¿O en realidad no estamos obligando con nuevas normativas a que eso ocurra? ¿Cómo lo ves tú en el día a día de tus clientes? Todos me decían que iba a cambiar todo con el hecho de que sacaron las bolsas de supermercado, pero yo nunca vendí bolsas de supermercado, entonces a mí no me afectó en nada, Claro. absolutamente en nada. Por otro lado, yo siempre he pensado que la bolsa del supermercado no sé si era tan nociva, porque yo encuentro que la más compleja es la de los envases. La cantidad de plástico sin aditivar, De un solo uso de un solo uso que tienes dentro del supermercado, eso es lo complejo. La bolsa de supermercado incluso te diría que podría haber sido un poco que ayudaba a la persona, no sé, la usaba de basurero. Sí. Algún genio del marketing sacó de la ecuación ese gasto seguramente. Que yo creo que era conveniente sacarlo como era gasto, gasto, sí. no precisamente de las personas, Sí. del consumidor final, Sí. sino de anterior a eso. A mí no me afectó absolutamente en nada porque nunca he hecho bolsa camiseta. Entonces para mí no pasó nada. Pero sí yo te diría que las empresas chilenas están en el medio. Hay algunas que se quieren dedicar a esto, pero cuando ven que son, no sé, 10 pesos más caras, 12 pesos más caras, no. Durante el periodo antes de la pandemia o antes de la crisis económica mundial, existieron algunas empresas que estaban más tentadas, pero vino todo este problema económico que hubo y todos volvieron a lo más barato. Y efectivamente, los delantales, los desechables, no están legislados en nada de eso. ¿Qué me ha salvado a mí? Que yo trabajo, por ejemplo, los norteamericanos, ahora estoy vendiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos los norteamericanos están recién empezando. Yo te diría que los primeros y la llevan son los europeos. Nosotros venimos como un poquito después, claro, y los norteamericanos vienen mucho después. Ellos generan una cantidad de basura impresionante. Y que sea biodegradable, o sea, un poco en Florida hay algunos que son como más hippie y ellos se preocupan un poco más, pero no hay nada legislado, nada de eso. A ver, interesante esa parte. Uno piensa a veces que por ser economía un poco más desarrollada, no. La conciencia está en Europa. La conciencia está en Europa. Ahora, lo bueno que hay es que en Miami, por ejemplo, hay empresas que son noruegas. Y claro, ellos sí quieren que sea biodegradable. Y a ellos sí les importa y a ellos sí les interesa. Un poquito. No te digo perfecto, que mucho, un poquito. Entonces, ha sido complejo. Siempre tengo que tratar de quedar a un precio muy similar a un plástico sin ningún aditivo. Sí, oye, un poco la escala de las empresas, ¿cuáles son las más conscientes de esto? ¿Las más pequeñas o tú ves que las grandes son las que están tomando este impulso? Hoy día por tus clientes, me imagino. Es que hay algunas grandes que solo les interesa para que salga que son. Greenwashing. Pero no las usan así como perfecto, la normalidad.
En cambio, la empresa chica lo tiene inserto en su ADN. Sí, hay un cambio de conciencia ahí del... Eso es importante. Yo te diría que el consumidor final lo tiene mucho más inserto en el ADN que una empresa grande. Hay empresas grandes que sí quieren y se han puesto metas de años donde lo van a hacer, pero todavía cuesta incluso que te reciban. O sea, hay todo un tema. Hay todo un tema, sí, queremos, sí, justo ahora estamos tratando de implementarlo y de ahí pasan, no sé, 6, 8 meses de nuevo y sí, ahora lo vamos a volver a probar porque no sabemos dónde quedaron esas muestras. Entonces ahí tú te quedas ahí como, Dios Oye, mío, ¿cómo, ahí va cómo de funciona nuevo. esa parte? Porque ahí, si quieren me cuentas si es que están con algún producto nuevo o algo nuevo que quieran hacer, pero ¿cómo esa búsqueda con ese cliente que le enviaste la muestra y que lo dejó guardado? ¿Tienes que volver con algo nuevo otra vez para recordarle cómo funciona esa? No, voy con lo ¿Sí? mismo. Yo generalmente les ofrezco vestirles a un turno por costo mío. Ya. Ah, mira. No es menor. Eso de alguna forma Wow. hace que tengan la responsabilidad de al menos decirte si les gustó. Porque yo les he visto el turno de un día. Oye, interesante la estrategia porque en definitiva es como, no sé, me pasa al mundo del software que es como los 30 días gratis de uso. Tú teniendo un costo que es físico, digamos, lo aplicas como estrategia de venta para asegurar esa parte. Sí, porque cuando yo dejaba uno o dos, es que se me perdió. El de compra se quedó con eso. Lo metí en el escritorio, se me rompió. No podéis dejar uno o dos. Y además tienes que ver que el tipo lo tire, si es un delantal, lo tire, lo agarre, lo use. Si es una bolsa, que prueben varias que no se desfondan, que sí sirven. Si es una lámina de congelación, todo un turno que lo vea para poder ver si se pega, si no se pega. Entonces no me sirve un solo producto, no me sirve. Por eso siempre le digo, yo le he visto un turno, ¿cuánto necesita? Y ahí se quedan como... Y cuando me dice cómo le funcionó, ¿cuándo lo llamo de Perfecto. nuevo? Porque yo voy a Perfecto. entregárselos, yo voy y se los llevo. Aquí traigo la muestra para que vista el turno. Si ya es algo que está muy lejos, se la envío. ¿Cuándo lo llamo? ¿Cuándo lo implementa? ¿Qué día va a ser? Cuéntenme, ¿me puede mandar un informe escrito para ver cómo le fue? El feedback. Sí, con una gran sonrisa. Sí. Nada Perfecto. más. Oye, ¿le recomiendas eso a los emprendedores que nos están escuchando? Yo Lo creo vamos a retomar después hacia la última parte del podcast, pero ¿recomiendas hacer eso? Yo digo que sí, digamos, porque es una apuesta del negocio, porque puede que no te conozcan y las relaciones a veces entre empresariales son de confianza. ¿Recomiendas que los que tengan producto, por ejemplo, dejen un una muestra. porcentaje de muestra que funciona hasta que eso gatille una compra? ¿Te Yo- funciona a ti, sí? Yo prefiero gastar en eso. A veces, yo recién, por ejemplo, ahora estoy llevando redes sociales o cosas por el estilo con la Domi, porque no me atrevía, yo no lo manejo bien y yo encuentro que tu mejor tarjeta de presentación es tu producto. Tienes que tener primero un buen servicio, no puedes fallar y si fallas tienes que dar la cara y ponerte tú con eso. Falló, yo se lo repongo. Pero además, si tú crees en tu producto y sabes que es bueno, pruébelo, dígame qué le parece. Y dígame, porque además me puede servir para cambiarlo. Hubo un tiempo en que necesitaba hacerle un hoyito al delantal para meter el dedo. Ah, claro, Para meter sí. el dedo, porque si no se les va entero. Y si no, había que ponerle elástico. El elástico es caucho, el caucho no se degrada. Pierdes el 80% de tu trabajo. Y se solucionaba con el mismo hoyito de la parca, pues. Esa que tiene la parca que tú te ponías Sí. así. Entonces de ahí tú pones el guante y no se te corrió el delantal. Y- Pero eso me lo dijo un cliente. ¿Cómo lo Sí. sujetamos? Y si le hace un hoyito, porque mi gente mete el dedo y le hace un hoyo. No, pero si yo se lo hago con troquel, no se preocupe. ¿Qué costo tiene? Ni uno, no se preocupe. Y eso era un plus en su momento para que lo probaran y lo vieran. Mira, interesante ahí porque en definitiva lo que tú estás haciendo es una mejora continua en tu producto, pero no es porque tú haces grandes estudios de mercado, sino porque tienes una conexión directa con tu cliente. Es súper Siempre necesaria. la postventa, esa relación cercana, tiene todo el sentido de que tengas esto hoy día justamente alimentado por los clientes, que son los que en definitiva tienen la necesidad. Esa necesidad puede haber cambiado, pero tú no necesariamente la vas a conocer hasta que tengas ese canal de comunicación con ellos. Y ese ha sido siempre, ¿cierto? Sí, si no, no funciona. Vendo Mira. yo, entonces, por ejemplo, mi vuelta por la isla, por Chiloé, es preguntando qué se hacía, cómo se hacía, qué le servía, qué no le servía. Yo creo que todavía soy una de las pocas que trabaja con el color azul, porque el color azul tiene cristal violeta.
En cambio, yo busqué un proveedor, que hay solo uno en Chile, que no tiene cristal violeta ni verde malaquita. Entonces puede estar en mis bolsas de basura, puedes comer y no va a haber un metal pesado ni ninguna clase de sustancia que te vaya a poder contaminar tu producto, aunque sea en baja cantidad. Todo tiene grado alimenticio. Entonces, para poder llegar, yo después cuando me decían, es que es un poco más caro. Ya, pero entonces, con el que me haga competir, tome, que tenga todo esto, que sea con grado alimenticio, que sea biodegradable, que tenga FDA, deme todo esto, que esté sin alergenos. Y cuando me haga competir con él, pregunte si soy más caro o más barato. Si él le da exactamente lo mismo que yo, ahí podemos hablarlo. O sea, tenemos productos que están en el comercio que tienen todos esos ingredientes, digamos, que tú acabas de mencionar. No, en eso sigo liderando yo y ahí sí que me siento como súper chocha. No, pero los po. otros me refiero No, que... pues no tienen todo. Po. Y ahí es donde cuando logro que el cliente le diga ya, ok, mándame tus fichas técnicas, mándame esto, siempre quedan con una pata abajo. Y eso fue lo que me permitió empezar a vender en Estados Unidos al tiro. Porque yo ya cumplía con lo que necesitaban ellos gracias a que los clientes que yo tenía acá en Chile le exportaban. Estados Unidos no es por el lado biodegradable, es por el lado food grade. Tenían que ser con grado alimenticio, pero yo ya cumplía con eso. Entonces, por eso pude entrar y necesito esto, aquí está. Necesito esto, aquí está. Porque yo ya lo usaba con mis plantas de proceso acá. Entonces, cuando tuve que presentarme allá, lo que ellos ya me pedían, que no era nada por el lado de la biodegradabilidad era un plus. Venía como bonus track. Pero ellos lo que necesitaban era que fuera food grade. Y eso yo ya lo tenía. Loreto, dentro de esas decisiones que me has ido contando, que das el paso, ¿eso lo conversas con la almohada, lo conversas con el equipo? ¿Cómo son esas decisiones? Porque cada vez que me vas contando una historia es como que me arrojo, no sé inglés, no importa, me busco a alguien, estoy vendiendo a Estados Unidos, no es problema para ti esa parte, se ajusta. O sea, no te digo que no sea problema, Sí, Ricardo. sí, sí. Yo cuando las primeras veces que salía todavía se ríen acá porque yo todas las veces que salí en los primeros años lloraba amargamente porque no estaba durmiendo con las niñas. Me daba terror y ¿qué hago ahora? Estoy en un país que no conozco, no hablo su idioma, atacada de miedo, pero en general, como yo diría, suelo estudiar cábala, que voy a un estudio y lo que dicen mi profesor es que tu satán está en ti y mi satán son mis miedos. Entonces, yo generalmente cuando tengo miedo es fuerte y derecho. Si es por ahí, no, por miedo no va a ser que no vaya. Cuando recién empecé a ver qué máquinas quería, qué máquinas necesitaba, las primeras máquinas extrusoras funcionaban a 490 grados. Las que se usan actualmente son a 220, 190. Y finalmente, claro, ahora todos usan esas, pero cuando yo empecé a usarlas, no todos la usaban. Y eso yo lo aprendí en Alemania y yo no hablaba alemán. Entonces, pero fui a la feria donde había lo más avanzado y yo necesitaba ir a verlo. Quería saber qué había. Y fui. Yo dije, ya, la parte técnica la voy a ver, la voy a conocer y la preguntaré. Alguien tiene que hablar español, de alguna forma lo voy a lograr. Y sí se hacía. Ya, a esa altura yo ya no lloraba. Ya, o sea, en la medida que ibas avanzando, los míos existen, pero los vas... Tus satanes van quedando, tu satán va quedando arrinconadito, así como... El checklist, estos míos ya no los tengo, este tampoco, y O vas sea, los progresando. tienes, pero los mantienes ahí. ¿Qué es Los sabes mejor? manejar. ¿Qué es mejor? Es que hay muchas habilidades, uno no sabe de todo. Hay muchas habilidades que tú no tienes y tienes que salir a buscarlas. Los seres humanos funcionamos en una sociedad. Necesitamos socios estratégicos. Necesitamos yo necesito que me ayuden. O sea, yo aprendo todos los días en todo. En la parte profesional, como mamá, como abuela, como todo. Entonces, cuando necesito algún conocimiento que no tengo, si no lo tengo acá y no me llega, tengo que salir a buscarlo, tengo que pedir ayuda. Y cuéntame un poco, a partir de ese liderazgo que has ido aprendiendo, ¿cómo se conforma el equipo de Plexiplas? ¿Cómo vas contratando a la gente que quizás tiene esa cultura que tienes tú también? ¿Cómo tienes esa sensibilidad? Por ejemplo, este es el indicado para armar equipo, pues ya estamos hablando de un equipo ya numeroso.
pero que cumpla también con lo que tú estás viendo. O sea, eso lo ves en las personas, cómo toman la decisión a veces de armar equipo, o cómo es el día a día de esto, porque es complejo y después trabajar con personas también. Sí, sí, tremendamente complejo. Bueno, aquí las cabezas son Alexis, que es mi socio, también es ingeniero agroindustrial, es mi socio acá y es mi socio en Estados Unidos. Y en Estados Unidos David Fonseca, que fue mi asesor cuando Sí, yo lo estaba. conocemos bien a David, sí. Sí, En nuestra Lincuda sí lo allá conocemos. tenemos una distribuidora, Bioxyplast y Inside. Y él es el dueño del 51%, el otro 49% lo compartimos con Alexis. Y acá Ya. somos Alexis y yo solamente. Eso es en cuanto a sociedad. En cuanto a dirección, él ve la parte de producción, yo veo la parte comercial. Mi hija se nos sumó y ella es ingeniero comercial, ya trabaja con nosotros hace varios años y su pareja está en ella es mi brazo derecho. El brazo derecho de Alexis es Toño, que es la pareja de mi hija. Juan Antonio es ingeniero eléctrico. Entonces, los cuatro, ellos dos están súper apalancados en la parte de producción y nosotras dos en la parte comercial. Ahora se nos sumó en toda la parte social la Domi, que es maravillosa Sí, toma la porque quietecita, ella nos sí. ha mostrado hacia afuera, porque nosotros nunca nos dedicamos a mostrar nada. Yo, o sea, O sea, un rol yo creo súper importante, sobre todo hoy día en lo que están trabajando, en mostrar y a mí me pasa cuando estamos en el tema de sostenibilidad que tenemos una responsabilidad de educar. Y es parte de eso de cómo mostramos con el ejemplo. Las empresas nuevas, para mí hoy día todo lo que hacemos nosotros en Patagonia Startup de las empresas nuevas tratamos de que en el ADN se incorporen todas estas cosas que tú ya partiste hace tiempo, pero que a veces no conocen y tratamos de que lo vayan adoptando naturalmente. o sea, yo no me doy mucho cuenta, y aquí entramos a la parte donde yo no me doy mucho cuenta ni del crecimiento, ni lo sé mostrar. Y de hecho, yo te dije cuando partimos acá que Sí. estas cosas a mí me resultan súper complejas porque no me siento muy cómoda. Ahora feliz porque esto está como una Sí, conversación estamos entre los dos conversando nomás. relajados, la idea es que sea así. Sí, y es acá, Claro. en mi lugar de confort, entonces es como mejor. Pero la generación que viene, como mi hija, como la Domi, ellas manejan las redes sociales, el cómo mostrarlo de una forma que lo traen así como en el ADN. Los influencers vienen dentro. Y ahí es donde tú dices, esas habilidades las buscas o las encuentras, pero no tienes por qué hacerte experto en algo que tú no manejas. Yo no necesito hacerme experta en eso porque hay alguien que le va a gustar y se va a apasionar por hacerlo. Entonces es como ir haciendo una red donde tú vas viendo. Yo no necesito hacer el análisis de laboratorio. Hay gente que está apasionada por hacer eso y se maneja regio en eso. Tienes que buscar a los mejores. En la parte social lo mismo. Yo me manejo vendiendo mis productos y eso lo hago yo. En algún momento voy a tratar de lograr que otro lo haga, pero todavía lo hago yo. Súper importante lo que mencionas porque tu equipo va creciendo, va encontrando ciertas tareas que vas delegando y que es una parte súper compleja de los que a veces parten liderando su equipo y les cuesta soltar y contratarnos que yo lo puedo hacer y después llegamos, colapsamos muchas veces con que estamos llenos de cosas y era delegar un poco a alguien, obviamente sacar las cuentas si puedo tener a alguien más en el equipo, pero creo que es súper sano, es un parte de un buen consejo que estás dando. Eso lo aprendí con Austral en Cuba. Ya, Yo qué me bueno. estaba volviendo loca porque yo despachaba en el auto. Yo en ese tiempo todavía no tenía furgón ni camioneta de Bioxyplast, nada. Entonces despachaba en el auto, iba a comprar materiales, la gente solo se hallaba y eran tantas las cosas que venían encima que me acuerdo que Australia Cuba me dijo, estás creciendo y en este punto donde ya estás creciendo mucho, no vas a poder hacer todo. En ese tiempo estaba la Macasá y Jaime Cortés, me dijeron, Lore, vas a tener que delegar. Y yo decía, ¿qué parte delego? ¿Cómo lo hago? ¿Me alcanza para pagar otro sueldo? ¿Puedo hacerlo? Te vienen como muchas cosas a la cabeza y al final tú te das cuenta que del mismo precio tú puedes sacar eso y no solo descansas, sino que tu habilidad genera mucho más de lo que generaría si te pones a sellar un saco, a De subirlo, todas maneras. porque tu hora de trabajo, en mi caso comercial, yo voy a generar una orden de compra mucho más grande
que va a generar trabajo y va a generar ese sueldo que yo pensaba que no se podía pagar, sí se paga y se paga solo. O sea, también entender cuánto cuesta mi tiempo versus una función que yo voy a, quizás es más técnica y que yo no la sé. Sí. Ese salto es complejo. Sí. Cuesta O sea, soltar. tienes que, entre comillas, haber fracasado esos porrazos que nos pegamos hasta entender esa parte. Sí, sí. Estamos conversando con Loreto Mendoza, fundadora de Bioxy Plus, y aprovecho a invitarlo para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y Spotify como Innovadores al Fin del Mundo, donde van a conocer cada semana un estreno de episodios de emprendedores exitosos de la región, destacados también, y puedan ver contenido en esta temporada de emprendimiento e innovación y puedan seguirnos en nuestras redes, también con Instagram y LinkedIn en redes sociales. Llegamos a la última parte de este podcast, Loreto, donde buscamos traspasar contenido un poquito más educativo, pero educativo desde la experiencia. Quisiera preguntarte, lo conversamos al inicio, de cómo tú vas detectando oportunidades de negocio. Ya conversamos un poco acerca de hay cosas que no funcionan tan bien y uno tiene que buscar. ¿Cómo crees tú que deberíamos buscar oportunidades en nuestros negocios cuando la cosa no está funcionando bien? A ti te ha tocado pasar. ¿Cómo buscaríamos oportunidades? ¿Cómo las detectamos? Ay, me resulta complejo porque me has hecho ver cosas que yo las veo que nacen en forma natural, pero tú me has mostrado que son cosas que son necesarias, que han sido importantes, y yo creo que ese tipo de oportunidades, las oportunidades va a sonar súper raro lo que voy a decir, pero creo que gran parte de las oportunidades nacen de algún momento complejo, de como los puntos de inflexión. Yo estuve a punto de quebrar con el virus ISA y ahí me di cuenta que mis productos no solo servían para salmones. No sé si me explico con eso. También estuve a punto de quebrar una vez que me quedaron debiendo 12 millones de pesos. Ahí entendí que yo no tenía por qué pagar todo al contado, que se podían pedir plazos. Y que yo teniendo plazos con mis proveedores también podía apalancar un poco el plazo que se tomaban mis clientes para pagar, que en esos años a veces era algo que te podía matar. Las competencias que a veces vas necesitando, análisis, tú tienes que buscar y leer y ver, preguntar, ser porfiada, ser hincha, así como esto quiero, esto necesito. Si funciona así, pues no te vas a poner tosuda en algo que no funciona, mejor amoldarlo y ver, entonces, ¿qué me están pidiendo? No era el delantal solo, le servía con un hoyito en el dedo. Claro, ellos le están haciendo el hoyito en el dedo. Súper importante escuchar a tu cliente para saber si de verdad el producto que tú tanto amas puede funcionar o lo necesitas cambiar un poquito, porque tú siempre estás solucionando problemas del cliente. Es ahí donde nace tu actividad. Entonces, si tú lo escuchas, vas a poder saber qué le sirve. Si tú además te das cuenta que no te quieres endeudar tanto, porque generalmente te vas a tener que endeudar, entonces ahí tú buscas tiempos de pago. Son cosas que yo digo que se van aprendiendo con dolores. Tal vez no sería lo que debería ser, tal vez debería ser un aprendizaje más dulce, más amoroso, pero yo te estoy contando cómo ha sido mi aprendizaje. Esos dolores, pseudo dolores, han sido momentos de gran aprendizaje. El virus ISA, el buscar un laboratorio que verifique que lo que yo estoy diciendo efectivamente es. El ver que hay otras personas que están pensando lo mismo que tú, entonces ellos van más avanzados que tú. El siempre tener la cabeza para aprender. Siempre vas a aprender, siempre va a haber alguien que se le ocurrió mezclar lo distinto, ver lo diferente y estar súper atento a eso, y cuando no se da, buscarlo. De hecho, lo que mencionabas tú, un poco más atrás en el podcast, acerca de siempre estar conectado con tu cliente, yo creo que eso te da unas señales que no necesariamente tienes que ser toda tu atención o de tu equipo en los clientes, sino que es al revés. Tú estar atenta a lo que tu cliente te va necesitando, ese feedback que te dan, creo que es súper relevante. Nosotros siempre decimos en algunas cosas que formamos a los emprendedores de que una tecnología o una innovación no necesariamente es un producto.
y el producto tiene una conexión con el mercado te va a decir si lo necesita o no. Entonces ahí tiene que ver mucho, que nosotros también lo formamos, pero que es el desarrollo de cliente. El desarrollo de cliente tiene que ver con conocer al cliente. La última etapa de desarrollar cliente tiene que ver con de hecho, de como 7 pasos, el postventa, comunicación con el cliente. Y tú lo cumples en eso. Y creo que es algo de lo que te podría decir yo desde que formamos esta empresa, es una parte del éxito que tiene hoy día Bexiplus, que tiene que ver con esa conexión con el cliente. Sí, sí. Lo otro que te quería preguntar acerca de cuándo también se toma esta decisión, me queda más o menos claro de quizás dónde puede ir, pero ¿cuándo toma la decisión de crear un nuevo producto? O sea, vamos de nuevo con el cliente. Sí. Pues lo estoy escuchando y le estoy viendo. Se ponían un delantal, un ejemplo claro, se ponían un delantal al revés. Las piernas Sí. eran los brazos y se lo amarraban, pero quedaba el cuello que quedaba debajo de las piernas, y ellos trabajan con hidrolavadoras en las empresas de aseo. Ya. Esos cristianos se mojaban igual. Es bueno también cuantificar, medir de alguna forma qué porcentaje de licencias tenías por resfríos, por ese tipo de cosas. Y es alrededor de un 7% que bajamos el nivel de incidencias de licencias por esos resfríos, gracias a que hicimos el pantalón. El pantalón nos servía con las piernas así y así. Si tú tienes un vértice en un plástico, el vértice tú lo tiras y por ahí se va como un papel. Entonces tú necesitabas hacer un sello redondo, pero el sello redondo no es tan fácil. El sello redondo necesita otras características en el calor que le vas a aplicar, en cómo lo vas a sellar, en el transformador que vas a usar, pero eso lo vas sabiendo a medida que el cliente tiene un dolor y tú vas tratando de ayudarlo. Y cuando tú empiezas a ver eso, te vas dando cuenta, pero no lo puedo sellar así. No pasa la bota de agua. Entonces tienes que estar súper atento a lo que el cliente necesita. Y ahí sacas un producto nuevo. Porque ¿sabe qué? Gasta menos si yo le hago un pantalón que si usted se pone 2 delantales al revés. 2 delantales al revés le significa esto. El turno va a ir al menos 2 veces al baño. Si va 2 veces al baño, van a ser 4 delantales versus que puede usar un pantalón o 2. Y ahí tú le tienes que sacar también el costeo. ¿Esto se gasta en pantalones? Esto se va a gastar en delantales. Sí, es un poco más caro, pero voy a gastar menos. Es todo un proceso. Y ahí sacas un producto nuevo. Cuando tú te das cuenta que el perejil y el cilantro se echan a perder muy rápidamente, no duran más de 6 días. Si tú logras tener 4 o 5 días más de vitrina, le salvaste la vida a muchas hortalizas que son delicadas, que son más caras, como la rúcula, con una bolsa que está aditivada como para que los microorganismos no proliferen. Entonces ahí tú vas viendo cuál es el dolor y ahí te empiezas a buscar, a ver, ¿cómo lo hago? Yo me imagino que en todos los productos debe ser lo mismo. Los productos nuevos son una necesidad del cliente que lograste captar. Perfecto. Y cuando a veces esa necesidad no la logras captar con lo que tienes hoy día, ¿cómo consideras tú estas alianzas estratégicas que has tenido en poder llegar a esa meta? O sea, dijiste que tenías análisis, después trabajaste con estos centros de investigación. ¿Cuál es el valor de generar estas alianzas cuando yo no tengo las capacidades en el equipo y que en definitiva tú los pasaste? Yo le llamo que son manos para trabajar. O sea, cada análisis que yo le hago a mis plásticos son manos para trabajar. Mira, son food grade, mira, son biodegradables, mira, esto te aumenta la vida útil de un alimento fresco. Son manos para trabajar, pero no es fácil, Ricardo, esas tremendas cabezas pensantes que son quienes dirigen y teniéndole un cariño gigante a Luca Landini y a todos los científicos, en realidad, a veces cuesta darse la mano la ciencia con la parte comercial. Porque muchas veces ellos tienen 1000 cosas más guardadas en sus escritorios que funcionan, pero que son carísimas. Entonces, esas cosas carísimas no las logras vender y tú tienes que venderlas. Entonces, para poder venderlas tienes que lograr el menor precio posible con la mejor tecnología. Ese match es súper complejo, pero se puede dar. Pero te vas a dar una vuelta fácil de 1 año y medio, 2 años.
Sí, bueno, nosotros tenemos harto contacto con investigadores que los probablemente también estén escuchando este podcast. Eso también nosotros lo estamos haciendo, le estamos transfiriendo un poco de conocimiento de mercado a la hora que ellos van avanzando en sus investigaciones. Eso lo hace un poquito más liviano de ver un poquito el horizonte hacia donde yo llevo mi investigación. Puede que, no sé, tenga 3 pasos hacia adelante, pero en el paso 2 yo le puedo transferir a alguna empresa, que puede ser tú, por ejemplo, que puede ser otra. Yo también puedo hacer al revés conexiones. Entonces, yo creo que hoy día en la región tenemos una ventaja, donde tenemos hartos investigadores alrededor. Tenemos empresas que están siendo destacadas. Yo creo que esa comunicación cada vez es más y nos destacamos a nivel nacional. Y ahí quiero pasar un poquito al tema de la sostenibilidad, que tú lo partiste quizás mucho antes, que hoy día es tema porque lo estamos llevando en la región. ¿Cómo ves a las empresas nuevas o las que quizás conozcan la región en el camino a la sostenibilidad? ¿Se están sumando más o cómo tú dirías que se podría llegar a sumar con este espíritu de no generar estos desechos? ¿Cómo ves tú que le recomendarías a una empresa que se está formando o algún emprendedor que está recién partiendo poner ese foco, que no necesariamente puede ser la sostenibilidad para poder decir, oye, mi empresa es sostenible? Tú partiste de otra área. ¿Cómo le recomendarías tú para que venga desde adentro? Que ahí siempre Es que viene así. tendría que venir de sus inicios. Sí, El mejor ejemplo que te puedo dar es como la economía circular. Antes que un término se ponga de moda, si tú lo tienes metido en el ADN de tu empresa, y mira por lo que lo tuve metido, no porque yo quería llevar una economía circular. Yo creo que como buena dueña de casa hay algo que me carga, es que se pierdan cosas. Me carga tener que botar comida, me carga tener que... Tu empresa, tu actividad económica debe funcionar igual. Tienes que optimizar de la mejor forma los recursos. Entonces, durante harto tiempo llegué a tener 20 toneladas de esas bolsas que te mostré sí, acá afuera de mi patio, del patio de Bioxiplas. sí. 20 toneladas porque me las venían a comprar a precio chaucha. Y yo decía, pero ¿por qué la tengo que vender tan barata? Si no tiene polvo, no tiene desechos orgánicos, es una sinvergüenzura. Y más encima estaba aditivada. Entonces dije, no. Y fui a un banco, toqué la puerta, le dije, me quiero comprar una extrusora, porque lo quería yo misma reciclar y convertir en pellet. Y fui y me endeudé y lo hice. Y mis 20 toneladas se convirtieron en 20 toneladas de bolsas mías, que no tenían nada más, pero... y claro que es economía circular, porque eso hizo que yo generara 0 desechos. Y es importante, pero el término no existía cuando lo empecé a hacer. Es que tú la definición la tengas en tu ADN como empresa. Que yo quisiera realizar una actividad económica que tratara de destruir lo menos posible. Siempre vas yo no soy una ambientalista extremista, no lo soy. No somos activistas. No soy activista, pero sí quiero que el lugar donde yo vivo y del que yo me enamoré, por el que yo llegué a Valdivia, porque yo no soy valdiviana, mi mamá, mi abuela son valdivianas, pero este era mi lugar de vacaciones. Claro. Entonces el recuerdo para mí era exquisito. Ese amor que yo le tengo a Valdivia, quiero que mis nietos lo tengan. ¿Cómo lo logro? Yo lo mantengo limpio, yo aporto. Tú no vas a cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu entorno. Mi nieto sabe que no tiene que botar el papel en la calle, se lo pasa a Zulita. Él sabe que lo puede botar en un basurero. Eso viene de casa. Y ese tipo de valores tienen que estar pero pegaditos en tu empresa. Yo quiero realizar una actividad económica y quiero ganar plata con ella. Sí, pues si No, quiero estar problema en eso. tranquila. No hay ningún problema y eso es súper lícito, fabuloso. Pero no tengo por qué destruir todo el entorno. Tengo que tratar de modificarlo lo menos posible. Y eso te sirve también para economizar. O sea, yo hoy día tengo el 15% de la fábrica energizada con paneles solares y quiero con el tiempo poder energizar más. Fue con un subsidio y una parte, tú sabes que los subsidios funcionan una parte tuya, claro, y una parte de gobierno. Y lo aproveché. Ahora, si esto se pudiera volver a hacer y hacer más, genial. Y si lo puedo yo sola pagar, genial. Pero ya el 15% de la fábrica está energizada con paneles solares. Buenísimo, eso nos vuelve un poquito más competitivo, ¿cierto? De alguna manera, vamos bajando costos que podrían ser directamente de la luz. Pero, ¿cómo crees tú que desde el sur de Chile, donde estamos acá, al fin del mundo, como el nombre del podcast, cómo nos volvemos competitivos, que tú estás en otras regiones?
y para no movernos, porque estamos en una región sostenible, ese es el desafío de la región. eh, a veces tiene que ver con un tema de mentalidad, como que decimos, "Oye, ¿sabes que estamos en el sur, no podemos irnos a esta zona o sí"? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se lo recomendarías a alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Pensamos en chiquitito, como yo siempre digo, pensar en chico o en grande toma al mismo tiempo, así que prefiero pensar en grande. A mí me retan mis hijas porque siempre me dicen, mamá, ¿por qué dices que eres chiquitita? Porque yo me siento muy chiquitita, pero va más allá de eso. ¿Cómo lo haces desde acá? Cuando yo me vine de allá, me dijeron, negra, te vaya a ir a morir a Valdivia, es un pueblo chico. Y yo me vine por calidad de vida, porque era lo que yo soñaba, porque era el lugar que me gustaba y entendía que en Temuco está la siguiente fábrica de plástico y la otra en Puerto Montt. Y aquí no había nada. No había nada. Y mis clientes no son de acá. El único cliente que tengo de acá, no sé si lo puedo nombrar, Carnes Ñuble, que ellos son clientes míos desde que yo estaba en Santiago. Pero es el único cliente, Patricio Pacheco, que es un distribuidor, que hoy día también me está comprando y él está entregando en otras empresas. Pero en general, y él era jefe de compra en Carnes Ñuble. Por eso lo conocí. Claro. Entonces, tú te das cuenta que tiene que ser algo que va en ti. ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde estás cómodo para sentarte y realizar lo que tú sueñas hacer? Hasta ahora para mí sigue siendo Valdivia. No sé si en algún momento irá a cambiar, porque esto yo lo traía de chica. Me han ofrecido irme a Estados Unidos, también me tinca mucho algunas partes de Europa, pero a mí me gusta Valdivia, yo estoy cómoda acá. Entonces, si tú vas a realizar una actividad económica, ¿dónde la quieres hacer? Y de ahí que nadie te mueva. Siempre calcúlala y cuánto gasto en traer las cosas y cuánto gasto en sacar las cosas y cómo lo puedo hacer. Yo creo que todo en tus deseos también, en tus sueños. Si tú partes con eso firme y puesto, tú vas a poder realizar las otras cosas y vas a poder analizar todo el resto que está influyendo para que esto funcione y la carreta avance, pues. Sí, varios nos hemos dado cuenta que la región de los ríos, Valdivia, toda esta zona preciosa, nos hemos dado cuenta que hay varias oportunidades y que también podemos ser parte de las soluciones y de aportar desde acá. O sea, es algo que estamos haciendo como equipo. Nosotros también empujamos a que otros sigan llegando, pero llegando a aportar. O sea, colaborar, nuevas soluciones en esta área que nos gusta tanto la biotecnología, que tú también la adoptas ahora. Creo que es algo súper valioso y que tenemos que conectarnos más. Tenemos un ecosistema que está creciendo, que es súper bueno que nos sigamos conectando. Y te dejo un poco el espacio en un último consejo, como tú lo quieras plantear, desde el punto de vista desde la persona del fundador o desde el punto de vista de alguna recomendación del negocio, como para ir cerrando. ¿Qué te gustaría dejarle al emprendedor que está partiendo o quizás pueda estar pasando por un momento incómodo, que complejo, que eso puede ser Siempre es. de un día a otro, puede pasar de arriba abajo? ¿Qué le darías un consejo a la audiencia que nos está escuchando? Ay, eso a mí me cuesta un poquito, ¿no? Pero yo creo que si te dedicas a hacer algo que amas, no tosudamente, no pensando que no funciona, si funciona, si te hiciste asesorar, si te diste cuenta que tenías mercado, si te diste cuenta que podías encontrar, que la geografía no sea un impedimento, eso lo puedes solucionar. Pero si tu negocio tú crees que funciona y está comprobado que así es y le haces empeño, no, que no bajen los brazos en la primera parte. La primera parte es la más difícil. Y si creen que después no van a haber problemas, eso no es una realidad. Siempre vas a tener problemas que solucionar. Pero si lo haces con con la mayor cantidad de variables que puedas, un poco mirándolas, viendo y haciéndote asesorar, trabajando en sociedad, trabajando con socios de todo tipo, que no bajen los brazos. Siempre hay una forma. Siempre vas a poder. Que no bajen los brazos, porque finalmente yo trabajé también en forma dependiente y también tienes logros ricos si es lo que tú quieres. Pero si tú quieres este otro lado de la moneda, los suelazos son un poquito más, pero los logros también. Entonces, si logran seguir con eso, es ideal. Además, esta región, cuando yo me vine para acá, la mayoría de los profesionales se educaban acá, se formaban y se iban. Hoy día, el que estén volviendo es algo maravilloso. Que ojalá lo sigan viendo, que ojalá se siga sintiendo
que acá todavía es un lugar maravilloso para vivir. Excelente, Loreto. Te agradezco la sinceridad, la transparencia y yo creo que esa profundidad de llevar un negocio habitualmente lo vemos desde afuera. Creo que hoy día, durante todo lo que recorrimos en esta conversación, hablamos de nosotros, también de la persona, de lo importante que cómo conectarse con el cliente, que también es una persona. O sea, nos olvidamos muchas veces que los negocios, en resumen, somos personas. Sí. Estamos con las emociones, con diferentes cosas y estamos conversando con personas. Y ahí está la clave, me parece mucho de lo que has conseguido. Así que te agradezco, ya vamos despidiéndonos del programa. Gracias por recibirnos en tu casa, en donde vives también y donde está la Bioxy Plus. Creo que va a ser un capítulo destacado de cómo compartimos tu historia, esta experiencia de gran valor para los auditores. Y para cerrar, algo que estabas explorando recién, invítanos dónde podemos seguir a Bioxy Plus en redes sociales, que es algo que coméntanos un poco dónde podemos seguir a Bioxy Plus para ir cerrando. Bioxy Plus está en www.bioxyplus.cl, estamos en Instagram como Bioxy Plus, en Facebook, y nuestros productos a consumidor final están en Bioval Soluciones, ahí en la Galería Alemania, en la librería Cuerpo y Alma. Ahí tienes todos los lugares donde nos puedes encontrar. Ellos son nuestros distribuidores y nuestras redes sociales y la página web es donde nos encuentran. Buenísimo, Loreto. Bueno, los dejo invitados a seguir a Bioxy Plus y también a nosotros en redes sociales como Innovadora del Fin del Mundo. Vamos a hablar de este capítulo de nuestra 4ª temporada. Nos escuchan ya, Loreto, de 30 países el podcast, así que desde muchos lugares nos escuchan. Agradecemos a Fomento Los Ríos por apoyar esta iniciativa, Patagones Startup, que empuja este tipo de iniciativas generando agentes de cambio, NB Producciones, que hace posible esta realización detrás de cámara, y Radio El Conquistador de Valdivia, que nos apoya en la difusión. Mi nombre es Ricardo Icarte, CEO de Patagones Startup, y nos vemos en un próximo episodio de Innovadores al Fin del Mundo. Chau. Proyecto apoyado por Fomento Los Ríos, Patagones Startups, NB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia.